Bienvenidos a Spanish Unfiltered, el podcast donde exploramos conversaciones reales en español. Soy Alex. Y yo soy Jamie. Y hoy vamos a hablar de ese momento de pánico absoluto. O sea, imaginemos la situación. Se está en una cena, rodeado de hispanohablantes, la conversación fluye de maravilla y milagrosamente el nivel de comprensión es altísimo. Uno se siente genial en ese momento. Exacto, el cerebro ha descodificado cada broma, cada matiz. Pero de repente, ¡zas! Alguien lanza una pregunta directa. Llega el turno de intervenir. El temido momento de la verdad. Eso es. Y en esa fracción de segundo, la mente decide literalmente cerrar por vacaciones. Hay un apagón total. Un silencio de 3, 4, 5 segundos que se sienten como una eternidad, mientras la otra persona espera una respuesta. Madre mía, es que ese apagón mental es fascinante desde un punto de vista neurológico, ¿verdad? Porque lo primero que pasa por la cabeza es la culpa. Totalmente. La reacción instintiva de quien lo sufre es culparse por una supuesta falta de conocimiento. O sea, uno piensa, pues, me falta vocabulario, o debería haber repasado la lista de verbos irregulares. Ya, la típica sensación de que no se ha estudiado lo suficiente. Exacto. Pero, a ver, el problema rara vez es el almacenamiento de datos. El bloqueo es un problema de acceso. Lo que está sucediendo en ese silencio sepulcral no es una búsqueda de palabras. Ah, no. ¿Entonces qué es? Pues es un proceso de ingeniería inversa tremendamente complejo. La persona está intentando construir un edificio entero en su idioma materno primero. O sea, que se piensa todo en el idioma original. Eso es. Se formula un pensamiento súper sofisticado en la lengua nativa. Se pule y solo cuando esa estructura interna es, digamos, perfecta, se inicia un intento desesperado por hacer una traducción literal. Palabra por palabra hacia el español. Palabra por palabra. Y claro, eso lleva muchísimo tiempo. Claro. Pensar en todo ese esfuerzo simultáneo explica perfectamente por qué la mente se queda en blanco. Es que me viene a la cabeza una imagen muy clara. Es como intentar que un ordenador de hace 15 años... renderice algo pesadísimo, ¿no? Exacto, como renderizar un vídeo en resolución 4K y encima en tiempo real. Hay tantos procesos ejecutándose en segundo plano que, bueno, la memoria RAM simplemente colapsa. Es una analogía perfecta. Es que el idioma materno está ahí atrás consumiendo todos los recursos del sistema operativo, procesando la idea original, comprobando la gramática nativa y buscando equivalencias, hasta que la pantalla, pues, se congela. Se congela por completo. Y es que la memoria de trabajo del cerebro humano tiene un límite estricto, ¿eh? No está diseñado para realizar una traducción simultánea de esa magnitud. A menos que uno sea intérprete profesional, claro. Claro, si el entrenamiento profesional es inviable, si desglosamos ese proceso en milisegundos, el cerebro está haciendo un trabajo cuádruple. A ver, ¿cuádruple? ¿Cómo es eso? Pues mira, primero, conceptualiza la idea. Segundo, la viste con la gramática del idioma materno. Tercero, inicia una cacería léxica para encontrar el equivalente exacto de la primera palabra. ¡Qué estrés! Y cuarto, hace lo mismo con la segunda. Y todo esto mientras una parte de la mente intenta recordar de forma consciente si la palabra problema es masculina o femenina. Ya, el clásico el problema o la problema. Eso es. O si ese verbo en concreto lleva subjuntivo o no. Esta sobrecarga cognitiva provoca un pico de estrés brutal. Se libera cortisol y todo. Exacto, se libera cortisol y eso paraliza aún más la capacidad de pensar con claridad. El resultado externo de esa tormenta interna es un habla extremadamente lenta, robótica. Llena de esas pausas agónicas. Pausas agónicas, sí. Es que esas pausas son las que rompen la magia de la comunicación humana. Porque claro, el tiempo de procesamiento es visible. Se genera esa dinámica donde uno está mirando al techo... buscando desesperadamente en un diccionario mental. Sí, un diccionario imaginario. Y el interlocutor no sabe si intervenir, si ayudar a terminar la frase o si simplemente esperar pacientemente con cara de póker. Rompe por completo el ritmo natural de cualquier interacción. Totalmente. Pero a ver, aceptando que la traducción genera esta lentitud extrema, surge una duda razonable. ¿Qué pasa si alguien es un traductor mental muy rápido? O sea, si la frase final es correcta, el hecho de haberla traducido internamente a toda velocidad no debería importar tanto, ¿no? Pues a ver, esa es la gran trampa de la traducción. La lentitud es solo el síntoma visible, pero el daño real se produce en la estructura del mensaje. ¿En la estructura? Sí.
Aunque alguien logre traducir a la velocidad de la luz, el problema radica en que cada idioma tiene su propia arquitectura. Los idiomas no son códigos matemáticos intercambiables uno a uno. Ya, no es una ecuación de 1 más 1 son 2. Exacto. Son formas distintas de organizar la realidad. Al traducir desde otro idioma, inevitablemente se arrastran las estructuras de esa lengua original y se imponen sobre el vocabulario español. Vale, entiendo. Es como usar planos de un rascacielos para intentar construir una casa de campo. Los ladrillos son españoles, sí, pero la estructura final resulta alienígena. O sea que el mensaje cumple su función básica de transmitir información, pero suena, a lo que hoy en día llamaríamos el valle inquietante. El Uncanny Valley, exacto. Sí, las palabras son formalmente correctas, pero a la frase le falta el alma. Es como si la música estuviera mal. Esa falta de música es lo que delata inmediatamente que el pensamiento no se originó en español. Claro, se nota enseguida. Se nota muchísimo. Las preposiciones no encajan igual. Los giros idiomáticos se pierden, y la frase, aunque gramaticalmente se pueda defender, pues jamás saldría de la boca de un nativo de esa manera. Tiene sentido. Por eso, intentar mejorar la fluidez comprando un procesador más rápido, siguiendo tu analogía, para traducir mejor, es un callejón sin salida. Ya. La única vía real para alcanzar la naturalidad es tomar la decisión radical de abandonar por completo el acto de traducir, cortar al intermediario de raíz. Vale. Pues aquí hay que hacer un poco de abogado del diablo, porque la teoría de corta al intermediario suena idílica, pero la realidad de enfrentarse a un idioma nuevo es brutal. ¿Lo es? En las primeras etapas del aprendizaje, cuando el cerebro apenas domina un puñado de palabras inconexas, no es el idioma materno la única tabla de salvación. Totalmente. Parece casi imposible pedirle a una mente que deje de traducir, cuando la traducción es literalmente la única herramienta de supervivencia que tiene para no ahogarse en la confusión. Esa fase de supervivencia es innegable. Y el cerebro recurre a la traducción porque necesita anclajes conocidos. Claro, algo de lo que tirar. En los primeros meses de contacto con un idioma, la traducción actúa como un puente vital. Permite cruzar de lo conocido a lo desconocido. El peligro no está en usar ese puente al principio. Entonces, ¿dónde está el peligro? En decidir construir una casa sobre ese puente y quedarse a vivir allí. Hay una diferencia abismal entre sobrevivir en un idioma para pedir un café en un viaje de 3 días y lograr una fluidez real y conversacional a largo plazo. Ah, vale. Es el clásico síndrome de los ruedines de la bicicleta, ¿no? Se instalan el primer día para evitar caerse al suelo y ganar un poco de confianza. Exacto. Y cumplen su función estupendamente. Pero si esos ruedines no se quitan en el momento adecuado, se convierten en el mayor impedimento para avanzar. Ya, porque no te dejan tumbarte en las curvas. Impiden ir rápido, impiden tomar esas curvas con naturalidad y bloquean el desarrollo del equilibrio real. En el aprendizaje de idiomas, el cerebro se vuelve adicto a la seguridad emocional que proporciona el idioma materno. Porque comprobar la frase internamente antes de decirla da una falsa sensación de control, supongo. Una sensación de control total. Pero para dar ese salto cualitativo hacia la fluidez hay que tener la valentía de quitar los ruedines. Y hay que saber que eso implicará cierta inestabilidad y algunas caídas al principio. Es que esa inestabilidad da vértigo, porque si eliminamos el idioma materno del proceso, la mente siente que se queda frente a un abismo. Y eso obliga a plantearse la pregunta del millón. A ver. Si no se traduce un pensamiento desde la lengua base, ¿qué es lo que pone a funcionar la maquinaria? ¿Cómo opera realmente la mente de un hablante nativo en su día a día antes de abrir la boca? Esa es la clave. Porque a menudo se tiene esta visión idealizada de que la gente está componiendo párrafos dignos de un premio literario en fracciones de segundo. Es un mito monumental. Y la verdad es que genera muchísima ansiedad innecesaria. La realidad de la comunicación cotidiana es profundamente menos poética y muchísimo más pragmática. Menos mal. Sí. Los hablantes, en cualquier idioma, no construyen estructuras gramaticales complejas en su cabeza antes de hablar. No hay un pequeño novelista interno redactando borradores. Qué alivio escuchar eso. El entorno natural de la comunicación se basa en el principio de economía y en ideas de verdad increíblemente simples. Ante un estímulo, el pensamiento surge de manera directa e inseparable del idioma que se está usando. Por ejemplo, si alguien no ha dormido en toda la noche, no hay un análisis interno que diga debido a la carencia de descanso prolongado, mi sistema fisiológico está experimentando fatiga.
por lo que procederé a comunicarlo. Exacto. Nada de eso. Ante el estímulo físico del cansancio, el cerebro no ensambla palabras individuales, simplemente dispara un bloque prefabricado. Estoy cansado. Eso es, estoy cansado, o ante la falta de alimento en el estómago, no se conjuga el verbo tener, la primera persona, no, simplemente sale un directo tengo hambre. Ya. O sea, hay que movilizar a un grupo de personas, no se elabora una propuesta formal, se suelta un automático, vamos. O sea que estas frases, el estoy cansado, tengo hambre, vamos, no son oraciones que se construyen desde cero cada vez que se necesitan. Exacto, no se construyen desde cero. Son como bloques de Lego. Piezas sólidas que ya vienen premontadas de fábrica, ¿sí? El cerebro no tiene que hacer ningún esfuerzo de ingeniería para unir el sujeto con el verbo. Simplemente agarra el bloque entero y lo suelta en la conversación. Ese concepto se conoce en lingüística y psicología cognitiva como chunking o agrupamiento. La mente almacena trozos de lenguaje como unidades de significado únicas. ¡Qué interesante! Cuando un nativo dice tengo hambre, su cerebro no está procesando la primera persona del singular del verbo tener unida a un sustantivo abstracto. Su cerebro ha asociado un estado físico directamente con un sonido unificado. ¿No hay análisis gramatical consciente entonces? Cero. No hay análisis, no hay traducción. El camino entre la sensación y la expresión vocal está completamente despejado de intermediarios. Esta diferencia entre el procesamiento consciente y la respuesta automática me recuerda muchísimo al proceso de aprender a conducir un coche manual frente a un automático. El coche manual, sí. Cualquiera que haya pasado por una autoescuela recuerda la agonía mental de los primeros días con las marchas. Madre mía, qué estrés. Uno no simplemente conduce. Uno tiene que mantener un diálogo interno constante en plan, de acuerdo, tengo que frenar un poco. Ahora piso el embrague a fondo con el pie izquierdo, muevo la palanca de tercera a segunda. Voy soltando el embrague milímetro a milímetro. Mientras acaricio el acelerador con el pie derecho. O sea, cada micromovimiento exige una atención plena. Y en el instante en que esa atención consciente se sobrecarga, o si se piensa demasiado en el proceso mecánico en lugar de mirar a la carretera, el coche irremediablemente se cala. Se cala de la misma manera que el cerebro se bloquea en medio de una frase compleja. Exacto. Pero con los años de experiencia ocurre algo casi mágico. Ese proceso pasa al subconsciente. Uno va por la autopista, se encuentra con tráfico y de repente ya está en segunda marcha sin tener ningún recuerdo consciente de haber movido los pies. O las manos. El cuerpo responde directamente a la intención de ir más lento. Alcanzar la fluidez al decir tengo hambre, sin pasar por la gramática, es exactamente llegar a esa conducción automática. Ya. La intención genera la acción sin pasar por el manual de instrucciones. Entonces esa automatización es el objetivo supremo. Sin duda. Sustituir el esfuerzo cognitivo consciente por reflejos condicionados. Pero lógicamente, entender esto a nivel teórico es solo la mitad del camino. Claro, del dicho al hecho hay un trecho. Y la gran barrera para quien se enfrenta al bloqueo mental no es comprender que hay que dejar de traducir, sino descubrir el mecanismo práctico para lograrlo. ¿Cómo se cierra esa inmensa brecha entre el cerebro y la boca? ¿Cómo se fuerza a la mente a construir esas nuevas autopistas neuronales directas? Porque el consejo de simplemente piensa en español es probablemente uno de los más frustrantes que existen si no viene acompañado de instrucciones. Ya, es como decirle a alguien que simplemente vuele. Exacto. Tiene que haber un punto de partida para iniciar esa desintoxicación gradual del idioma materno. Vale, ¿y cuál es ese punto de partida? Pues el punto de partida requiere una renuncia temporal muy específica. Hay que renunciar a la complejidad. Uf. La única manera de acortar la brecha temporal entre el pensamiento y la voz es forzando al cerebro a manejar exclusivamente ideas hiperbásicas. Ya veo. Si alguien intenta relatar un incidente complejo que le ocurrió en el trabajo, lleno de matices, causas y consecuencias, el cerebro entrará en pánico y buscará automáticamente refugio en la traducción. Claro, es demasiada información de golpe. Para evitar ese cortocircuito hay que bajar drásticamente el nivel de exigencia. Empezar a narrar la realidad inmediata con esos bloques del ego minúsculos, frases de 3 o 4 palabras. O sea, limitarse a describir el entorno de la forma más primitiva posible. Suena casi como volver al colegio, lo cual explica por qué genera tanta resistencia. Genera resistencia, pero es neuroplasticidad pura. Al obligar al cerebro a reaccionar rápido con frases cortas y simples, se le está negando el tiempo necesario para invocar al idioma materno.
Ah, se le quita la oportunidad de traducir. Eso es. Si la nueva métrica de éxito ya no es la sofisticación del mensaje, sino el tiempo de reacción, el cerebro se adapta. El objetivo de este ejercicio de desintoxicación es que el intervalo de silencio entre el estímulo y la respuesta se reduzca a la mínima expresión. Aunque la frase no sea perfecta. Aunque la frase sea imperfecta, el hecho de que surja directamente en español empieza a pavimentar esa nueva conexión automática. Básicamente, se prioriza la inmediatez por encima de cualquier otra consideración. Totalmente. Una reacción rápida y defectuosa tiene mucho más valor en este proceso que una oración de 10 palabras gramaticalmente inmaculada que ha tardado 15 segundos en salir a la luz. Absolutamente. Porque la naturalidad de la comunicación humana depende del ritmo. Alguien que responde al instante con un simple «no lo sé» suena mucho más integrado en la comunicación que alguien que pausa interminablemente para articular un «desconozco la información que me solicitas». Madre mía, sí, suena súper artificial. Cambiar este enfoque transforma radicalmente la actitud mental. Se deja de actuar como un intérprete simultáneo rezagado para empezar a participar como un comunicador activo, presente en el momento. Ahora, hay un aspecto psicológico fundamental que suele pasarse por alto en este proceso de simplificación, ¿eh? ¿Cuál? El impacto que tiene sobre el ego, porque renunciar a la riqueza del vocabulario propio es muy doloroso. Sí da justo en la diana. Pensemos en un profesional experimentado, alguien capaz de articular debates complejísimos en su lengua materna, que de repente se ve forzado a comunicarse con ideas muy primarias. Sentirse como un niño pequeño cuando se tiene una mente adulta es un golpe duro a la identidad. Es un choque tremendo. Parece un retroceso humillante, pero paradójicamente aceptar esa aparente vulnerabilidad es el paso de madurez más grande que se puede dar en el dominio del idioma. Es que ese golpe al ego es real y a menudo es el obstáculo invisible más grande. El ego exige demostrar inteligencia y sofisticación constantes. Exige que el mundo vea que detrás de ese español a trompicones hay una mente brillante. Claro, uno quiere demostrar que es inteligente. Y por intentar demostrar esa brillantez forzando conceptos difíciles, se cae inevitablemente en la trampa de la traducción lenta y antinatural. Soltar esa necesidad de impresionar, abrazar la aparente simpleza de un «estoy cansado» o un «vamos», es precisamente lo que libera a la mente de la presión. Es un alivio, en realidad. Es un sacrificio táctico. Se da un paso atrás en la complejidad intelectual temporalmente para poder dar 3 saltos de gigante hacia la fluidez estructural. Y la recompensa de silenciar ese ego es inmensa, porque el verdadero salto de nivel, el momento en el que el idioma deja de sentirse como una barrera agotadora y empieza a fluir, bueno, eso no aparece mágicamente tras memorizar una lista de 300 palabras avanzadas. No, para nada. Tampoco surge por dominar las excepciones más raras del subjuntivo. Exacto. Aparece en el preciso instante en que se logra eliminar al intermediario, despedir al idioma materno de su puesto de traductor interno y atreverse a operar en corto, en directo y sin red de seguridad. Al final, todo se reduce a un cambio profundo de paradigma mental. Se trata de elegir la eficiencia cognitiva y la conexión humana inmediata por encima de una perfección gramatical de laboratorio que en el fondo resulta aséptica y lenta. Y para cerrar esta reflexión sobre cómo funciona nuestra mente, merece la pena detenerse a pensar en lo siguiente. Siempre se nos ha enseñado a temer el error, a esquivarlo a toda costa. Pero, ¿y si cometer errores gramaticales soltando ideas simples, directas y a la velocidad del rayo es en realidad el mayor síntoma de fluidez? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué pasaría si aceptáramos que una respuesta imperfecta pero inmediata demuestra un dominio del entorno conversacional mucho mayor que una frase traducida, lenta y matemáticamente calculada? Cambia toda la perspectiva. Queda ahí esa invitación a experimentar, a probar a hablar hoy mismo, abrazando la simplicidad, asumiendo los errores rápidos y viendo qué ocurre cuando se apaga el traductor interno. Ha sido un verdadero placer profundizar en todo esto. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente conversación.